Te preguntarás, ¿por qué un niño de 12 años tiene una pistola apuntando a su cabeza? Si realmente quieres saberlo te contaré mi historia. Mi nombre es Martínez Gutiérrez Gustaf y hoy es mi cumpleaños, pero más importante aún, hoy me gradué de la universidad. Así es, tan solo con 12 años de edad he terminado la universidad. Tal parece que soy uno de esos niños que la gente suele llamar genios o niños pródigo. Después de la ceremonia donde me premiaron por obtener la mayor calificación de mi generación, un sujeto se acercó a mis padres y a mí para decirnos que él trabajaba para el gobierno y que venía a ofrecerme a mí un trabajo en una instalación del gobierno. Me explicó que aunque yo era muy inteligente, las empresas jamás contratarían a un niño de 12 años para que laborara en sus empresas, ya que los adultos no confían en los niños, además que es ilegal tener trabajando a un menor de edad. Me molestó un poco lo que dijo, pero yo ya había pensado en ello desde hace un tiempo, así que le pedí que me dejara pensarlo un poco. El hombre accedió y me dejó su tarjeta en la cual venía un número de teléfono y el nombre de la persona por la cual tenía que preguntar si estaba interesado en el trabajo. Después de ese pequeño contratiempo, mis padres y yo llegamos a la casa donde tenían una gran fiesta preparada para mí por mis logros. Yo aún vestía traje, así que me fui a mi cuarto para cambiar mis ropas sin antes hacer una reverencia y una oración al Cristo que teníamos en la sala. A pesar de que yo era un hombre de ciencia, más bien un niño de ciencia, yo creía en la existencia de Dios. Para mis compañeros de la universidad y científicos que conocí durante mis estudios les parecía absurda la existencia de un Dios todopoderoso, omnipotente y omnisciente. Ellos siempre me decían la clásica teoría de que el universo se creó por una gran explosión y esas cosas, y que nosotros venimos de los primates y que hemos evolucionado. A mí no me gustaba oír eso, así que siempre los ignoraba. Al llegar al segundo piso iba a entrar a mi habitación, pero noté que por debajo de la puerta de mi cuarto se filtraba una luz que se veía muy intensa. El destello duró aproximadamente 15 segundos y después desapareció. Después de eso entré a mi habitación para ver qué era, pero las luces estaban apagadas, así que pensé que tal vez me lo imaginé por lo cansado que estaba por la ceremonia de graduación. Comencé a cambiarme cuando en la cabecera de mi cama vi un libro que se veía muy viejo. Me extrañó, ya que aunque yo tenía mi librero con muchos libros no recordaba tener uno igual, además de que tenía la parte superior quemada, así que lo tomé y lo abrí para ver qué tipo de libro era. Cuando lo abrí comencé a leer la primera página, pero no tenía sentido, las palabras no concordaban en lo absoluto. Después de leer media página me di cuenta que estaba escrito de forma encriptada, pero lo que más me sorprendió es que estaba escrito en una forma que yo había inventado para un proyecto en la secundaria. Me intrigaba, ya que yo era el único que sabía de esa forma de escribirlo, así que comencé a leerlo de la forma que yo había inventado, y al parecer era un tipo diario, pero no podía leer la fecha, ya que, como dije, la parte superior donde se coloca la fecha estaba quemada, y esto es lo que decía: después de 15 años de trabajar para el gobierno he decidido hacer este pequeño diario, ya que mi sueño ha tenido un gran avance. Estoy muy cerca de lograr lo que he deseado desde pequeño. Tal vez suene tonto viniendo de un adulto, pero mi sueño siempre ha sido conocer a Dios. Yo soy un hombre de ciencia, pero yo creo en Dios, el que se dice que creó el universo y todo lo existente e inexistente. En lo largo de los años mis superiores y colegas se negaron a participar y patrocinar mi investigación. Ellos decían que debería poner mi conocimiento en el desarrollo de armas o el descubrimiento de curas para enfermedades, pero yo pensaba que el lograr conocer a Dios solucionaría todos esos problemas. Por años fui tratado como un inadaptado, a pesar de que yo fui reconocido como el hombre más inteligente del planeta, cuyo título se me fue arrebatado por anunciar que dedicaría mi vida a la búsqueda de Dios. Todos me ignoraban hasta apenas hace 3 años. Después de la aparición de una mujer. Se decía que esta mujer en la mitad de su entierro se levantó de su ataúd y dijo que ella había regresado del cielo y que Dios le dijo que esparciera su palabra. Al principio, como era de esperarse, nadie le creyó a esta mujer e incluso se hicieron estudios para averiguar por qué había resucitado después de que se le había dado por muerta y no se encontró nada de relevancia. Unos meses después se decía que esta mujer podía curar heridas y enfermedades e incluso se dijo que le devolvió la vista a un ciego. Ella decía que Dios le había dado este don para que pudiera guiar a la humanidad en el camino correcto. Hubieron muchas reacciones por parte de la gente, hubo quienes la apoyaron, pero también hubo aquellos que se oponían y decían que ella solo estaba ensuciando el nombre de Dios. Para calmar a la gente, esta mujer dijo que ella curaría heridas y enfermedades en presencia de un público para que vieran que lo que ella decía era cierto. Al evento asistieron más de 500.000 personas, entre ellas habían aquellos devotos a ella y los escépticos, e incluso el gobierno mandó a científicos para que presenciaran esto. Como ella dijo, curó a personas que llevaban heridas graves de algunos accidentes que habían tenido previamente, incluso logró curar las piernas de 120 inválidos y curó a 29 ciegos. Todo mundo estaba atónito, incluidos los científicos. Desde ese momento todo el mundo cambió, los que estaban escépticos y los hombres de ciencia comenzaron a creer en la existencia de Dios, incluso los ateos y satanistas se entregaron a Dios. Desde entonces las iglesias estaban repletas de creyentes. Dios tomó una popularidad enorme, por así decirlo.
Eso fue lo que hizo que mis superiores en el gobierno apoyaran mi investigación en la búsqueda de Dios, la cual se trataba de una simple cosa. Aunque encontrara de Dios, nada me garantizaba que esta persona que llegara a encontrar era Dios, el ser supremo, así que pensé el encontrarme con él actualmente no satisfacería mi deseo, así que una idea llegó a mi cabeza. Si lograra ver lo que él hizo, eso me garantizaría que él es Dios, así que aunque mi idea sonaba algo descabellada al principio, mis colaboradores decidieron ayudarme a crear una máquina del tiempo. Seguro pensarás que construir una máquina del tiempo es imposible, además de que serviría dicha máquina para la búsqueda de Dios. Pues esta es mi respuesta. Si lograra viajar al pasado y observar todo el pasado de Dios y este concordaba con lo dicho de la crucifixión, esto me demostraría que él es Dios y podría entablar una conversación con él. Fueron años y años de estar investigando y haciendo cálculos que debían ser precisos para la construcción de la máquina del tiempo. Mientras nosotros estábamos muy ocupados con el proyecto, la mujer que resucitó seguía esparciendo la palabra de Dios. Después de varios años ya no quedaban muchos hombres que dudaran de la existencia de Dios. Los únicos que quedaban eran unos pocos satanistas que fueron desterrados de la sociedad y tenían que vivir en varios de mala muerte. Pero un día tuvimos éxito, nuestra máquina del tiempo fue terminada. Cuando hicimos pruebas con ella fue todo un éxito. La primera prueba fue la más difícil porque no sabíamos qué hacer con exactitud, pero en el momento en que se me ocurrió una idea, un hecho increíble sucedió. De la nada salió un destello de luz que duró como 15 segundos y de él una computadora apareció enfrente de la máquina del tiempo con una nota que decía: esta es la primera prueba de nuestra máquina del tiempo. Si mis cálculos son correctos, una computadora deberá aparecer frente a ustedes a las 13:40. Esta prueba fue pensada sin decirle una sola palabra y el científico en jefe fue el que la pensó. Consistía en mandar un objeto al pasado para demostrar que funcionaba, en cuyo caso de que esto haya funcionado, el científico en jefe deberá de saber qué hacer. Firma el científico en jefe de 5 minutos en el futuro. Después de terminar de leer la nota, los científicos me preguntaron que qué era lo que estaba pensando y yo dije que en el momento en que se me había ocurrido una idea para probar la máquina del tiempo, esa computadora apareció de la nada y esa fue la idea que tuve, mandar un objeto al pasado para ver cuáles eran los resultados. Antes de que pudiera terminar con mi explicación, el grito de satisfacción y de victoria de los científicos me interrumpió. Supuse que ellos lograron entender mi idea sin que tuviera que terminar de explicar el resto. Ese día tuvimos una gran fiesta. Cuando la fiesta terminó, yo me dirigí a mi casa un poco ebrio, pero no tanto como para que alguien tuviera que acompañarme. En el camino a mi casa un hombre me cortó el paso y me empezó a decir que Satanás era nuestro verdadero señor. Yo deduje que este hombre era uno de los pocos satanistas que quedaban y trataba de convencerme de que Satanás era el Salvador. Yo simplemente lo ignoré y me fui a mi casa. A la mañana siguiente fui al laboratorio y comenzó lo complicado. Durante horas debatimos el tema de que había que hacer una prueba con un ser viviente, pero para mí ese era un tema irrelevante ya que era mi creación, así que yo sería el primero en probarla. Al principio los científicos se oponían, pero terminaron aceptando. El siguiente punto a debatir fue a qué época viajaría para comprobar la existencia de Dios. Muchos dijeron que debían de mandarme al año 0 donde nació Dios, pero algunos decían que debían mandarme a una época diferente porque en ese entonces no podría comprobar los milagros de Dios ya que solo era un bebé en ese entonces, así que ellos decidieron que yo tomara la decisión. Tras pensarlo durante 5 horas finalmente tomé una decisión: iría al año 35, el año donde Dios fue crucificado. Allí yo podría confirmar si él existió y que si él en verdad era Dios, ya que después de su muerte pasaron cosas increíbles, sin mencionar que resucitó a los 3 días de su muerte. Este hecho sería el que me confirmaría todo. Sin pensármelo entré a la máquina del tiempo e introduje los números para viajar en el tiempo. Mientras tanto el equipo de científicos y el público que había venido a observar el experimento observaban atentos a lo que pasaría. Una luz muy intensa me cegó y al abrir los ojos estaba en un edificio muy antiguo. Lo primero que revisé fue un reloj que habíamos diseñado para volver a nuestro tiempo real después de viajar en el tiempo, y este reloj me indicaba que estaba en el año 35. Una gran sonrisa se dibujó en mi cara, casi se me salen lágrimas de felicidad, pero me contuve. Mientras me acercaba a la salida del edificio empecé a oír algunos gritos. Supuse que eran los gritos de las personas que estaban presenciando la crucifixión. Al llegar a la salida me quedé en shock. Esta vez no pude contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de felicidad sino lágrimas de terror, ya que la escena que estaba presenciando era horrible. Ni en mis más terribles pesadillas había visto algo así. Era una masacre. En el cielo habían 7 hombres enormes, debían medir al menos unos 20 metros en sus espaldas. Cada uno tenía 12 alas emplumadas de color blanco y cada uno estaba tocando una
trompeta, mientras hacían esto bolas de fuego caían del cielo, las más enormes que se veían caer caían a la distancia que por lo que parecía caían en el océano, las cosas a mi alrededor se pudrían, árboles, edificios, animales. Algo que me desconcertó mucho fue que había muchos seres que yo denominé como ángeles debido a que eran hombres con alas blancas en su espalda que estaban atacando a las personas. Era horrible, unos mordían a las personas y les arrancaban sus miembros, otros simplemente los mataban atravesándolos con flechas y lanzas que los ángeles llevaban, otros volaban con ellos y los dejaban caer de alturas considerables para que solo azotaran contra el suelo, pero lograba ver algo, unas criaturas horribles, su piel parecía tener protuberancias sanguinolentas de sus rostros, lo que puedo decirles que eran monstruosos, criaturas que solo las mentes más enfermas y retorcidas podían imaginar. Estas criaturas consolaban a las personas y estaban protegiéndolos de los ángeles, incluso veía a uno que peleaban con los ángeles. De repente el edificio que estaba a mis espaldas se derrumbó y al voltear observé algo que jamás borraré de mi cabeza, un tigre enorme de 3 cabezas con alas emplumadas de color blanco en su lomo peleaba ferozmente con una criatura que no sabría definir, pero intentaré describir cómo era una bestia enorme que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 y además parecía un dragón. Me alejé lo más rápido que pude de ese lugar, pero al estar corriendo recordé el porqué del que yo estuviera ahí. De repente a la distancia observé que habían 3 cruces enormes, así que me dirigí a ellas diciendo, él es el Todopoderoso, él podrá decirme qué es lo que está pasando, pero al llegar casi mojo mis pantalones al ver lo que estaba ahí. En la cruz donde debería estar Jesús se encontraba una criatura espantosa, tenía patas de cabra, torso humano, cabeza de cabra y ojos de halcón y tenía unos cuernos enormes. Siendo un devoto de Dios yo sabía quién era esa criatura, él era el mismo Satanás, pero porque estaba en ese lugar de repente volteó a verme y me dijo, te he estado esperando, hijo mío, escucha muy bien lo que te voy a decir. Lo interrumpí de golpe y le dije, yo no soy hijo tuyo, tú eres el causante de todo esto, tú eres el que está destruyendo este mundo. Satanás me miró de una manera que en su rostro, a pesar de ser el de un animal, se podía notar tristeza y me dijo, te equivocas, mira hacia arriba de ti, hijo. Yo dirigí la mirada hacia arriba y observé algo que jamás pensé que vería, un hombre enorme sentado en un trono majestuoso que emitía una luz brillante. Él tenía una cabellera larga y una barba muy larga, no lo podía creer, él era Dios, pero cuando intenté gritarle observé que un ángel le traía 3 personas. Lo primero que pasó por mi mente fue que él las salvaría, pero al ponerlos en sus manos estos empezaron a secarse como si les succionaran todo líquido de su cuerpo y antes de que murieran Dios los metió en su boca y los comenzó a masticar y los tragó. Yo lloraba a gritos mientras veía esto. De repente Satanás habló y me dijo, yo sé quién eres y de dónde vienes, solo puedo decirte que él les ha mentido a sus ojos, de ustedes él ha hecho verme como el malo, pero en realidad yo soy el Salvador, pero como ustedes le rinden sus plegarias él pensando que él los salvará, eso ha hecho que él obtenga un poder que yo jamás podré alcanzar. A partir de ahora la historia él la cambiará para que sea la historia que toda tu gente cree, aquella en que él fue crucificado para liberarlos de los pecados, y créeme, esto volverá a pasar y yo tendré que volver a pelear contra él, pero mira, hasta apenas hace unas horas yo peleé con él, pero no fui capaz de hacerle ningún rasguño, pero esto puede ser evitado en tu futuro. Yo sé que tú eres una persona muy influyente, regresa y adviérteles que no le rindan sus plegarias, así tendré una oportunidad de salvarlos. Aún me negaba a creerlo, pero de repente un ángel venía corriendo para atacarme, alcanzó a apuñalar mi brazo izquierdo, me fui de espaldas contra el suelo y antes de que lograra atravesarme con su lanza, Satanás expulsó un fuego de su boca y quemó al ángel. Me dijo que debería de darme prisa y volver a mi tiempo, me dijo que tocara su pierna con mi mano izquierda, que él me curaría el brazo. Lo hice y en ese momento mi brazo empezó a curarse y al mismo tiempo vi como una nueva herida salía en el brazo de Satanás. Un pequeño demonio que al parecer estaba al servicio de Satanás vino y estaba cuidando de que ningún ángel viniera para atacarnos. De repente una sombra inmensa cubrió el lugar donde estábamos y cuando volteé vi que Dios estaba mirándonos y alrededor de él había millones de ángeles. Satanás dijo que ya no había tiempo para curarme por completo, que él se había dado cuenta de lo que estábamos hablando. Los ángeles se dejaron caer en picada para atacarnos, así que el pequeño demonio se acercó rápidamente a mí y me tomó del brazo y presionó el botón de mi reloj para regresar a mi futuro. Lo último que oí fue a Satanás diciendo, cuídate, hijo mío, te encargo el destino de todos mis hijos. De nuevo una luz intensa me cegó, desperté en el suelo del laboratorio. Lo primero que pensé fue que el experimento había sido un fracaso y lo que vi tan solo fue un sueño, si eso debió ser, ya que la noche anterior cuando estaba al ebrio las palabras que me dijo aquel satanista habían causado una gran impresión en mí, pero de inmediato me percaté que los científicos y todo el público que había venido a ver el experimento del viaje en el tiempo no estaban. Me levanté, pero al apoyarme en mi mano izquierda esta se venció y volví a caer al suelo, y al revisar en mi mano estaba esa herida que me había causado el ángel. Entonces me di
di cuenta que lo que vi no era un sueño. Rápidamente salí a la calle para avisar lo que había visto, pero al llegar a la salida me encontré con algo que no me esperaba. Toda la gente estaba reunida y observando al cielo, y cuando volví al cielo observé muy atónito que el cielo parecía abrirse mientras relámpagos salían del agujero que se había formado en él. Vi defender 7 trompetas. Quería gritar, advertirles lo que iba a pasar, pero no podía. Por alguna razón estaba paralizado, y de repente del cielo empezó a descender un caballo enorme de color rojo, y sobre él una figura encapuchada portaba una espada dorada. De repente la tierra empezó a temblar y de una grieta inmensa que se formó en el suelo surgió un hombre de tamaño similar al del jinete. Este tenía una cara de serenidad y portaba una guadaña inmensa en la espalda. El hombre que salió de la tierra flotó y se posicionó enfrente del jinete, y entonces el jinete dijo con una voz muy siniestra: yo soy uno de los 4 jinetes del apocalipsis, soy el que tiene el poder de quitar la paz de la tierra y el poder de hacer que todo el mundo se mate entre sí. Mi nombre es Guerra, así que tú serás el que peleará conmigo. Dame tu nombre, criatura insignificante. Entonces el hombre que surgió del suelo dijo: yo soy el que se deja llevar por un gran pecado. Mi nombre es Ira y soy uno de los 7 pecados capitales, y yo soy el encargado de hacerte frente. Y al terminar de decir esto empezó a transformarse en una criatura monstruosa. Sus ojos desaparecieron y solo dejaron 2 enormes cuencas vacías. Su piel empezó a agrietarse y de las grietas surgía un brillo rojizo. Sus pies empezaron a cambiar hasta transformarse en las patas de una mosca y sus brazos tomaron la apariencia de las patas de un león. El jinete al ver esto solo se limitó a quitarse su capucha. Era un hombre con rasgos finos, su cabellera era de color café. De repente estas 2 criaturas empezaron a pelear ferozmente. Las personas al ver esto empezaron a huir de la escena. Se armó un caos en las calles. Personas chocaban contra otras en sus intentos de escapar de la brutal batalla. Mientras esto pasaba, cada que estas criaturas chocaban sus armas, relámpagos caían del cielo. Después de unos 10 minutos peleando, Guerra dijo: eres muy fuerte, no creo poder vencerte, pero se me ha ocurrido una buena idea con la cual tu derrota estará asegurada. Ira dijo: en ese caso no dejaré que la ejecutes. Ira se lanzó contra Guerra. Guerra alzó su espada y de una nube enorme cayó un relámpago que impactó contra un edificio de más de 100 pisos. El edificio empezó a caer, pero por debajo de él aún había muchas personas que no podían huir debido al caos. Pero antes de que el edificio se cayera encima de las personas, algo inesperado pasó. Ira se había colocado de forma que estaba protegiendo a las personas. El edificio impactó en la espalda de Ira, y él gritó a las personas: escapen, no puedo pelear y protegerlas al mismo tiempo. Y cuando Ira estaba poniéndose de pie, fue atravesado desde la espalda por Guerra con su espada dorada. Guerra dijo: predecible de los malditos demonios, siempre ponen la vida de los humanos sobre las suyas. Ira cayó al suelo con una herida muy letal en el pecho. Guerra dijo: ahora tomaré mi premio por la victoria. Su caballo empezó a volar hacia las 7 trompetas. Una vez que estuvo junto a ellas, Guerra tomó una y dijo: humanos, prepárense para el principio de su final. Metió la trompeta en su boca y sopló. El sonido de la trompeta era ensordecedor, podría jurar que se escuchaba en todo el planeta. Entonces de un momento a otro del cielo empezaron a caer meteoritos que impactaban en la ciudad. Se podía ver que estaban cayendo por todas partes del mundo. Después de 3 minutos que duró esta lluvia de estrellas, todos eso, pero Guerra empezó a reír y dijo: no crean que esto ha acabado. Él alzó los brazos y dijo: este es el mejor de todos. Y de repente un meteorito inmenso empezó a caer. Este era mucho más grande que los demás. En ese momento pensé que todo quedaría destruido y todos moriríamos, pero el meteorito cayó en el mar. Todos parecieron alegrarse, pero Guerra dijo: es hora de que me retire, veré el rojo carmesí desde el cielo. Su caballo empezó a volar hacia los cielos y desapareció de la vista junto con la trompeta que había tomado. Mientras tanto, Ira se arrastraba hacia el agujero de donde había salido y se volvió a vernos y con lágrimas en los ojos nos dijo: lo siento humanos, les he fallado. Y de un momento a otro todo el mar empezó a tornarse de color rojo y empezó a despedir un olor a sangre, y al acercarme al mar pude confirmar que el mar se había convertido en sangre. Las 6 trompetas restantes quedaron flotando en el cielo durante 3 días. En los medios de comunicación el gobierno mundial dio un aviso, que las fuentes de agua salada se habían convertido en sangre, y que todas las ciudades del mundo habían sido devastadas por la lluvia de meteoritos. Yo sabía lo que estaba pasando, pero no podía comunicárselos porque mi ciudad había sido la más devastada y no había forma de comunicarme con los altos mandos del mundo. Una vez que terminó la transmisión de los hechos que habían pasado por la lluvia de meteoritos, una transmisión más pasó. La mujer que hacía milagros en nombre de Dios estaba en un gran estadio rodeada de
un público inmenso y ella decía que no había que temer, que lo que debíamos hacer era rogarle nuestras plegarias a Dios, que Él vendría a ayudarnos si lo hacíamos, y toda la gente estaba de rodillas rezándole a Dios. Yo sabía que eso solo nos traería desgracias y como dije no podía comunicárselos. Al cuarto día otro jinete bajó cabalgando del cielo. Este traía un caballo negro, era igual de enorme que el otro, pero este era casi un esqueleto, este era puro piel y huesos. De repente del agujero de donde había salido Ira salió otro ser, pero este era una mujer muy obesa, casi parecía solo una masa de carne. Estos dos, al igual que los anteriores, se pusieron de frente y empezaron a hablar. El jinete dijo: yo soy aquel que trae la hambruna a los humanos, el que seca las cosechas y envenena la carne de los animales. Yo soy Hambre y soy el segundo de los 4 jinetes. Dame tu nombre, maldito demonio. La mujer habló y dijo: yo soy la que cayó en un pecado mortal. Yo soy Gula y se me ha dado la tarea de hacerte frente y acabar contigo. Esta vez nadie esperó a que empezaran a pelear, todos empezaron a correr y a huir del campo de batalla. De repente Hambre levantó su mano y un martillo enorme se materializó en la mano del jinete y dio un fuerte golpe a Gula en el estómago, pero el martillo no hizo nada más que hundirse en la carne de Gula. Ella sonrió y dijo: yo no le fallaré a mis preciados humanos, y de un golpe con su carnosa mano le arrancó la cabeza al caballo de Hambre. Este cayó desplomado de los cielos al suelo y Gula se dejó caer encima de él. El impacto fue tal que un temblor se sintió. El ganador estaba decidido, esta vez fue muy rápido y no sufrimos ninguna pérdida. Gula le dijo a Hambre: esta vez nuestro lado ha ganado, así que me llevaré el trofeo de victoria. Gula empezó a flotar hacia las 6 trompetas que restaban. Todos palidecimos ya que pensamos que ella haría lo mismo que hizo Guerra, pero ella solo tomó la trompeta entre sus manos y regresó al agujero de donde salió y dijo: no teman humanos, él ya viene pronto, estará aquí. Hambre se levantó y empezó a soltar maldiciones muy obscenas, pero lo que más nos hizo temer aún más que su apariencia fue lo que dijo. Él tomó el cuerpo de su caballo y a pesar de su escuálido cuerpo lo cargó en su hombro como si no fuera nada y dijo: no quiero regresar, Dios estará enojado conmigo. De repente un hombre mucho más grande que el bajo de los cielos y en su espalda tenía 12 alas emplumadas de color blanco. Al verlo recordé a los 7 hombres que vi en el pasado. Este tomó a Hambre entre sus manos y volvió volando a los cielos. Se podía oír gritar a Hambre diciendo: no quiero regresar, no quiero que él me castigue. En lo único que podía pensar era en que yo había fallado en lo que el diablo me había encargado. Ya todos sabíamos lo que pasaría en los siguientes días, más seres extraños vendrían a pelear, y si los que bajaban del cielo ganaban tocarían las trompetas, y si los que venían de la tierra ganaban se llevarían las trompetas sin hacer uso de ellas. Otros 2 días habían pasado y de repente una voz espantosa, una voz que jamás podría describir, se oyó en todo el planeta y dijo: debido a sus acciones humanos esto no está pasando como debería ser, así que tendré que cambiar las cosas. De repente el cielo se abrió y de él bajaron un montón de ángeles de todos los tamaños y entre ellos pude ver a los 7 ángeles que había visto en el pasado, y al frente de todo ese ejército de ángeles estaba Guerra y otros 2 jinetes más, los que yo pude deducir que eran Muerte y el Anticristo. Cuando todos ellos bajaron, el suelo empezó a temblar y a agrietarse, se abrió de una manera colosal dejando un agujero muy enorme y de él empezaron a salir criaturas espantosas como las que vi en el pasado. Cuando ambos bandos terminaron de salir, del agujero del suelo y del cielo empezaron a salir unos tronos majestuosos simultáneamente y en cada uno estaba su respectivo líder de los ejércitos. En el cielo yo podía ver a Dios y en el que salió del suelo pude ver a Satanás. Después de esto un rugido se oyó en el cielo, y del bajo la misma criatura enorme que vi, era el tigre de 3 cabezas y alas emplumadas. Dios sonrió sin decir nada, entonces 7 criaturas enormes se posicionaron al costado de Satanás. Como vi que entre ellos estaban Ira, un muy mal herido, y Hambre, deduje que eran los 7 pecados capitales. Uno de ellos se acercó a Satanás, acercó su oído y Satanás le susurró algo que no pudimos oír, y el pecado que se acercó a él dijo: es hora de traerlo. Entonces los 7 se acercaron al mar de sangre y alzaron sus manos y un canto hermoso se oyó en el mar de sangre y una bestia enorme empezó a salir. Era la misma que yo había visto pelear con el tigre de 3 cabezas. En ese justo momento me acordé de las líneas del Apocalipsis según San Juan que decían: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia emerger del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. De pronto todas las personas que estaban presentes voltearon hacia Dios y dijeron: usted es Dios, ¿verdad? Por favor sálvenos, Satanás ha causado todos estos desastres, por favor ayúdenos. Él se inclinó en su trono y extendió la mano a los suelos y un grupo de no más de 20 personas subió a su mano. Yo no quería ver ya que ya sabía lo que pasaría. El grupo de personas que estaban en su mano le agradecían diciendo: muchas gracias por salvarnos, y de un momento a otro él metió al grupo de personas a su boca y empezó a masticarlos
y los trago. Aun cuando los masticaba podía escuchar sus gritos de dolor y agonía. Todos palidecieron frente a esta escena. Dios se puso de pie en los aires y dijo con una voz diabólica, una voz que jamás debió haber sido escuchada por los humanos: montón de ignorantes, ha llegado la hora de que repita lo que he estado haciendo a través de miles de años. Ha llegado el momento de alimentarme de ustedes y llevarlos a su destrucción. Él paró de hablar de golpe y dijo: muy bien, esclava mía, has hecho muy bien tu trabajo. Y de la nada una persona de entre nosotros empezó a flotar y dirigirse a él. Era esa mujer que curaba a las personas. Él volteó a ver a Satanás y dijo: parece que tu pequeño heraldo falló en la tarea que le encomendaste. Satanás volteó su cabeza hacia donde yo estaba y dijo: no te culpes, hijo mío, esto no es tu culpa. Satanás se levantó de su trono y dijo: humanos, no, hijos míos, ven a esto es a lo que han estado entregando sus plegarias. Él los ha engañado y no es el Salvador. Por miles de épocas él ha estado haciendo esto, los engaña haciéndoles creer que él es el Salvador y que yo soy el destructor. Y cuando los humanos empiezan a obtener conocimiento de la verdad, él manda a uno de sus familiares para que él propague su palabra y así ustedes le rindan sus plegarias. Y cuando por fin el hombre descubre la verdad de quién es él, en verdad viene a destruirlos y se alimenta de ustedes para que así empiece de nuevo y los vuelva a engañar. Pero se los prometo, hijos míos, yo lucharé contra él para poder liberarlos de este ciclo maldito que él ha creado a base de engaños. Al oír eso me di cuenta que esa tal mujer que curaba a los demás era una de sus trampas que tenía la finalidad de aumentar su poder para empezar con nuestra destrucción. Dios dijo suficiente y dio una seña a sus ángeles para que empezaran con la batalla. Todos los ángeles se dejaron caer en picada y Satanás gritó y dijo a todos sus demonios: hijos míos, es hora de luchar, no duden, la prioridad es salvar a cuantos humanos podamos. De repente una gran guerra empezó en los cielos, en los mares de sangre y en los suelos. Demonios nos protegían de los ataques de los ángeles. Mientras esto sucedía, Dios y Satanás permanecían sentados en sus tronos. Yo me dirigí a las ruinas de lo que era mi laboratorio. Se me había ocurrido una idea. Cuando llegué a mi laboratorio observé que mi máquina del tiempo estaba cubierta de escombros, así que empecé a quitarlos. Una vez que los quité observé que la máquina del tiempo no tenía la suficiente energía para transportar a una persona, así que empecé a escribir todo lo que había vivido desde que llegué del pasado en este diario. Al parecer Dios se dio cuenta porque por encima del techo vi que él se estaba acercando hacia mi laboratorio, pero Satanás se le interpuso. Ambos empezaron a pelear. Fue la batalla más impresionante que había visto. Con cada golpe que se daban, rayos, tornados, tsunamis, tormentas eléctricas azotaban toda la tierra. Después de casi un día de lucha ocurrió lo que más temía. Dios dio un golpe devastador a Satanás y este cayó al suelo muy mal herido y dijo: esto es suficiente, y se dirigió a los 7 pecados que peleaban contra los 3 jinetes y de un golpe mandó a volar a todos los pecados excepto a Gula, a la cual la tomó del cuello y enterró su mano en su cuerpo y sacó la trompeta que ella había ganado tras derrotar a Hambre. Él se la dio a Guerra y dijo a los otros 2 jinetes que tomaran cada uno una trompeta, y 3 de los 7 ángeles de 12 alas se dirigieron a tomar el resto de trompetas. Todos al mismo tiempo metieron las trompetas en su boca y soplaron. La tierra empezó a temblar, del cielo caían meteoritos, las cosas alrededor de mí se pudrían, la gente empezaba a morir. De repente Dios volteó a donde yo estaba y se acercaba a mí. Entonces no lo dude más, metería este diario a la máquina del tiempo. Él se acerca, no puedo seguir escribiendo. Él ha lanzado una bola de fuego hacia donde estoy. Espero que puedas comprender la razón por la cual te he enviado este diario a ti, Gustav. No me queda más que decir que espero que ustedes no sufran lo mismo. Se despide el científico Martínez Gutiérrez, Gustav. Esa es mi historia. Podrías pensar que yo, siendo tan inteligente, podría asumir que esto se trata de una retorcida y de muy mal gusto pero bien elaborada broma, pero sé que esto es verdad, ya que en este momento estoy viendo como el cielo se está abriendo y 7 trompetas están defendiendo de los cielos. Según lo que decía el diario, esto pasa cuando uno o más humanos descubren la verdad, pero yo creo que mi yo futuro mando el diario no para traernos destrucción, sino porque aún en esta época, el mundo no se ha entregado a Dios ni le rinden sus plegarias, ya que en esta época aún no ha aparecido la mujer que hizo que todo el mundo se entregara de Dios. Antes de jalar el gatillo solo me queda decir que espero que esta vez la diferencia de poder entre Dios y Satanás no sea mucha y pueda salvar a los humanos. Yo, Martínez Gutiérrez Gustav, me despido.